Buen día o buenas tardes, según sea tu uso horario. Mi nombre es Pablo Lombardo, soy profesor en el área de recursos humanos en EUDE Business School y dirijo el máster presencial aquí en Madrid. Y os doy la bienvenida a Demi, a Graciela, a Fernando, a Fabricio y a Carlos, que hoy nos acompañan. Y como siempre, ustedes ya saben, eh, yo intento desarrollar el temario que tengo previsto, pero aquí lo importante es vuestro aprovechamiento. Por lo tanto, levantar la mano a intervenir en el momento que se considere oportuno es bienvenido. Eh, el módulo de escenarios de organización de los recursos humanos es probablemente uno de los módulos que en términos de contenido agrupa mayor cantidad de información. Y esa es la razón por la que yo normalmente estas sesiones las organizo hoy alrededor de todo lo que tiene que ver con los procesos de atracción del talento y la próxima semana con respecto a los procesos de desarrollo. Entonces, a mí me gusta siempre empezar este módulo, en primer lugar, hablando de algo que técnicamente no está en el texto, no forma parte eh, específica del contenido, pero que la realidad de nuestra profesión es importante y que tiene que ver con los aspectos de naturaleza legal. Y es que todos y cada uno de las personas que trabajamos en el área de recursos humanos, no importa el lugar donde estemos, tenemos que conocer y comprender la realidad legal que está asociada a la búsqueda y la contratación de personas. Aunque yo haga la referencia a España, porque es el lugar donde esta escuela se encuentra y donde yo practico mi trabajo, eso cada uno de ustedes después tiene que hacer las correspondientes este, los correspondientes cambios con respecto a la legalidad de vuestros países. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que prácticamente en eh, nuestros países, en la mayor parte de los países, hay un, una, uh, un mandato legal que dice que la vinculación de una persona con una empresa para desarrollar actividades concretas tiene que establecerse mediante la firma de un contrato de trabajo. Y un contrato no es más que un acuerdo entre empresario y trabajador por el que el trabajador se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de una retribución. A diferencia de los trabajadores autónomos, los trabajadores contratados por la empresa tienen una relación de dependencia y esa relación tendrá una serie de elementos característicos y también podría marcar inclusive una serie de limitaciones con respecto al desempeño profesional de esa persona en otras organizaciones. Por lo general, la legislación que concurra marca el camino de las personas que pueden y no pueden ser contratadas, quienes pueden firmar un contrato de trabajo. En España, de acuerdo a la legislación vigente, pueden hacerlo las personas que tengan entre 18 años y 67 años. Es decir, ese es el límite legal de lo que se considera en materia laboral la adultez. Pero también podrían firmar un contrato de trabajo los menores de 18 años legalmente emancipados, es decir, que vía resolución judicial han sido dados de alta, se les ha concedido
la mayoría de edad, aunque formalmente no la tengan. Y en España, los jóvenes entre 16 y 18 años debidamente autorizados por sus representantes legales. También los extranjeros de acuerdo a la legislación que les sea aplicada. Por ejemplo, lo que se llama contrato en origen o, por ejemplo, los nómadas digitales. Entonces, en ese sentido, hay pues una serie de elementos concretos que marcan la línea de quiénes pueden y quiénes no pueden firmar un contrato de trabajo. En España es ilegal que trabaje una persona menor, perdón, de 16 años, no lo puede hacer, fin de la historia. Y con respecto a los mayores, aunque yo les señalé la edad de 67, que es la edad de jubilación legal, puede haber una extensión hasta los 70 años. Y solamente mediante resolución judicial se podría entender que una persona mayor de 70 años legalmente pueda trabajar. Todos los contratos tienen una determinada duración. Ese contrato eh, empezará en el momento en que se firma y finalizará en el momento en que o bien el contrato se rompe, si no se indica lo contrario, o bien porque en el contrato se ha marcado una fecha concreta de finalización. Ah, la legislación española asume que, salvo condiciones muy concretas, la mayor parte de los contratos de trabajo, y es lo que busca eh, el Estado fomentar, son contratos indefinidos. Y cada contrato tiene una regulación que efectivamente va a determinar cuáles van a ser las condiciones que regularán su funcionamiento. En el caso de España, en este momento, concurren cuatro tipos o grandes categorías de contratos de trabajo. Lo que se llaman contratos indefinidos, que es el contrato sin fecha de finalización, los contratos temporales, que se pueden firmar bien por sustitución de personas en una condición concreta, por ejemplo, eh, contratos para sustituir a personas con bajas médicas, eh, bajas por maternidad, y el contrato que se llama fijo discontinuo, que es un contrato que determina que, aunque no tenga una fecha final de terminación, permite a la empresa señalar debidamente que la persona va a estar trabajando por un tiempo concreto, luego, sin romper la relación laboral, seguir manteniendo el contrato, pero sin las obligaciones que se derivan de él, y volver en el momento esto. Por ejemplo, esto se hace en el sector agrícola, ganadero, en el sector hotelero, dependiendo de las temporadas, etcétera. El contrato de obra y servicio que se hacía en España hace muchos años y que decía que una persona estaba contratada por un proyecto, pero sin marcar la fecha de finalización, literalmente ha sido prácticamente eliminado. Los contratos de formación en alternancia están diseñados para personas muy jóvenes, es decir, entre los 16 y los 22 años, que están están preparando una carrera, una formación profesional, etcétera, etcétera. Hoy se alternan actividad docente y actividad laboral. Y el formativo para la obtención de la práctica profesional es aquel que puede seguir un graduado técnico universitario o posuniversitario
asociado a un programa formativo que venga desarrollando. En este caso, por ejemplo, un grado o un posgrado. En el caso de las retribuciones, el Estado, la legislación española es proteccionista. Entonces, fija un ingreso mínimo para lo que se conoce como jornada laboral completa, que oscila, y esto va a depender de los sectores, entre las 39 horas y las 42, 43 de algunos sectores, y el salario bruto en este momento es 1.134 euros mensuales. Cuando hacemos bruto, el término es sin los descuentos que por ley tiene que hacer la empresa por las obligaciones fiscales y legales que el trabajador tiene en su condición. Tienen que satisfacerse al menos 14 pagas, 12 corresponden a los meses de trabajo y 2 pagas extraordinarias. En España, a diferencia de otros países, no existe los pagos semanales o quincenales. Todas las nóminas tienden a ser nóminas mensuales. Ahora, si el contrato es por días, pues sencillamente cubrirá lo que corresponda del mes a los días trabajados y las alicuotas que correspondan a las 2 pagas extraordinarias. La carga fiscal oscila entre el 29 y el 32%, es decir, de cada euro que un empresario paga a un trabajador, tiene la obligación de cotizar a la seguridad social entre un 29 y un 32% de ese euro. Y los pluses y convenios, es decir, todos los elementos adicionales al salario fijo, al salario base, estarán fijados en el convenio colectivo que se aplique al sector. Y con la parte de la legislación termino, porque la legislación evidentemente tiene que ver con el lugar donde se está y demás. En el caso de España, al formar parte de la Unión Europea, existe lo que se llama la homogeneización de las legislaciones nacionales con respecto a la legislación europea, buscando que las legislaciones tengan los elementos comunes en los 27 países de la Unión. De esa constitución se deriva la ley del trabajo, que en España se lo denomina Estatuto de los Trabajadores. Y luego están los convenios colectivos. Los convenios colectivos corresponden a un convenio concreto que se firma entre la empresa y un colectivo que representa a los trabajadores. Cuando la empresa tiene sindicato, el convenio colectivo es un convenio privado, pero en el caso de las empresas que no tienen sindicatos, las empresas están obligadas a adscribir y a tomar las condiciones que establezca el convenio colectivo del sector donde la empresa desarrolla su actividad. Junto a la legislación laboral, hay otras legislaciones que concurren, entre las que están la legislación asociada a la seguridad social, la prevención de riesgos laborales, y así seguiríamos con una miríada de legislaciones que los que trabajáis en recursos humanos o los que tendréis la oportunidad de trabajar, os familiarizaréis con ellas, porque son muchas y cada una representa una cuestión que hay que atender desde el punto de vista de la gestión de personas. ¿Dudas o preguntas sobre los contratos, sobre la legislación, sobre los convenios, etcétera? Pues si no lo tenemos, empecemos a hablar de atracción del talento y empecemos por la planificación de plantilla. Se denomina plantilla. Ah, dime, Carlos. Hola, hola, buenas, ¿me escuchan? Sí, señor. Y bueno, ay, disculpe, es que no me daba el acceso para poder levantar la mano. No te Y preocupes. sí me gustaría saber, o tal vez me lo perdí, es si en los contratos temporales, allá en España, porque yo vivo en Honduras,
al momento de que el empleado adquiere lo que es un contrato temporal, pierde los derechos, derechos como derecho de un seguro, derecho a... No, o sea, voy a hablar en base acá porque no conozco lo de allá. Aquí Sí, 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 tranquilo. Aquí si se tiene un contrato temporal se pierden los derechos, derechos de seguro, derechos de pago de cesantía, derechos de décimo cuarto, derechos de aguinaldo, todo eso se pierde. No sé si se maneja lo mismo. No, te explico. Cuando se tiene un contrato temporal, si el trabajador está dado de alta como demandante de empleo y percibe un pago por desempleo y las ayudas que corresponden, etcétera, etcétera, lo que hace el legislador es prever que durante la temporalidad esas mismas condiciones están mejoradas por el contrato de trabajo. ¿Ok? Si, por ejemplo, te pongo un caso que ha pasado muchas veces. Tú estás cobrando la ayuda de 1.134 euros mensuales brutos y consigues un trabajo, por ejemplo, 4 fines de semana para o en una agencia de festejo. ¿Ok? Lo que hace el legislador es regular. Como lo que vas a percibir es una alicuota de la retribución que correspondería a una jornada laboral, 26 días laborales, 4 feriados. Entonces lo que hace el legislador es este, mm, ah, definir lo que has percibido por el lado laboral y pagarte la diferencia que corresponda por el lado del desempleo. Lo que no tienes es derecho a tener dos percepciones que son opuestas. ¿Ok? Pero en ningún caso el legislador siempre en España, y esto es en Europa en general, y creo que casi todos los regímenes legales, siempre se va a escoger aquella que más beneficio considera al trabajador. Porque, Carlos, la legislación laboral en general en Occidente, parte del principio de que el trabajador es lo que se llama el débil jurídico. Y por eso necesita especial protección. Una vez que cesa, por ejemplo, esos días de trabajo, vuelves a la condición anterior y sigues percibiéndola en las condiciones en que tenga percibido. Por ejemplo, en España se prevén entre 18 y 24 meses. En Bélgica, por ejemplo, una persona que está desempleada cobra el desempleo todo el tiempo que esté desempleado. Ahí hay variaciones y diferencias. Acuérdate que todo el sistema de protección lo que busca es, en general, que la gente se incorpore al mundo del trabajo. ¿Ok? Esas protecciones lo que quieren es cubrir la necesidad mínima. Inclusive, ahora que se está discutiendo todo el sistema de jubilación, una de las cosas que se está buscando es que la gente entre 67 y los 70 años pudiera o bien adelantar la jubilación y seguir trabajando, o bien compaginarla entre la jubilación y el trabajo. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, claro que sí. Tal vez sí existen siempre algunas dudas, pero yo las voy a investigar. Es porque creo que es que las leyes se manejan diferentes en los países. Por supuesto, totalmente. Entonces, en esa parte sí como que quedo un poco así, pero voy a estudiarme un poco más el código de trabajo acá para poder Claro, y enriquecer más. sobre todo, mi recomendación, lo que yo aprendí, yo no soy abogado, ¿vale? Siempre en recursos humanos es muy bueno tener una muy buena asesoría legal. Y también hacer estas cuestiones te las pueden facilitar las autoridades de gestión laboral y que tiene el país. Por ejemplo, aquí en España se llama Servicio Público de Empleo, SEPE. Entonces, cada comunidad autónoma tiene el propio. Y entonces ellos tienen un sistema de consultas.
por ejemplo, tengo un caso de un trabajador y le puedes hacer la consulta y son bastante rápidos aquí respondiéndote a estas dudas. Porque lo que ellos quieren fundamentalmente es sacar a la gente del desempleo. Entonces, hay esa cuestión de facilitar la cuestión. Y con los contratos temporales siempre hay que tener. Y ojo, en los últimos tiempos, y eso también aquí se discutió y eso la judicatura falló a favor de los trabajadores. Si tú tienes, por ejemplo, 18 meses de paro y de repente consigues un trabajo temporal por 4 meses, no vas a perder esos 4 meses que vas a dejar de cobrar el paro. Lo que se hace es como que se le pone una pausa y cuando vuelves al paro sigue lo que faltaba. No te resta. ¿Ok? Si te tocan 24 meses de paro, cobrarás 24 meses. Salvo que te vayas a un contrato indefinido. Muy bien. Pues entonces, cualquier otra cuestión o duda, con tranquilidad. Me consultáis, me escribís, que con gusto averiguaremos todo lo que sea necesario. ¿Qué es una plantilla? ¿Por qué se habla de planificación de plantilla? Porque es una metodología que nos va a permitir analizar las necesidades y disponibilidad de los recursos humanos futuros y desarrollar planes de acción para cumplimentarla. El término plantilla en stricto sensu se corresponde a los trabajadores que una empresa necesita para desarrollar su actividad en un tiempo acotado. Puede ser, por ejemplo, un año. No estamos hablando solo de los trabajadores fijos. Por ejemplo, en una empresa agrícola, los trabajadores que se contratan para los periodos de siembra y de cosecha forman parte de la plantilla, aunque ellos no estén trabajando todo el año de manera fija. ¿Ok? Entonces, eso implica que yo tengo que eh, contar con toda una serie de herramientas concretas que me van a permitir efectivamente poder hacer esa planificación de la manera más objetiva posible. Los organigramas, el inventario de personas, los análisis de tareas y funciones de los que vamos a hablar ahora, los estudios de la evolución de la plantilla, es decir, los ingresos y los egresos mensuales y los objetivos estratégicos de la empresa serán indispensables para poder hacer esa planificación. Cuando hablamos del análisis de tareas y funciones, es porque tenemos que saber que a los efectos y propósitos de nuestro análisis de plantilla, las tareas hablan fundamentalmente de la forma en que se lleva a cabo el trabajo. Y las tareas realmente estarán contenidas en un manual de procedimiento o manuales de procedimiento que cada unidad productiva genera. Mientras que las funciones van a ser creaciones propias del área de recursos humanos, donde se va a establecer el compromiso que se refiere o que se deriva de la relación laboral. Para uh, ponerlos de manera muy sencilla. Si yo digo que yo soy asistente administrativo, las funciones, por ejemplo, pueden ser mantener actualizados todos los registros que corresponden a los compromisos fiscales que tiene la empresa en materia laboral. Como ustedes ven, es una declaración de intenciones. Dentro de la función estará, por ejemplo, registrar los descuentos que se han hecho por impuestos sobre la renta y por seguridad social que le corresponde al trabajador, hacer la relación y totalizar, interesar esas cantidades a la autoridad correspondiente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vamos a dedicar a partir de del análisis de tareas, construir
todo el conjunto de funciones que van a estar reflejadas en el descriptivo de puesto de trabajo de lo que es del que hablaremos ahora. Y aquí os dejo dos sistemas que van a servirnos para estimar el número de trabajadores que se necesitan para llevar a cabo unas determinadas tareas y funciones. Este sistema, por ejemplo, hace el cálculo sobre la base de los turnos de trabajo. Si el año tiene 365 días y se le descuentan todos los días que el trabajador efectivamente no labora, vacaciones, descansos, festivos, estimado el absentismo o si el absentismo está registrado en el convenio colectivo y se admite, y eso nos deja la relación de días efectivamente trabajados. Y sobre la base de ese porcentaje se calcula cuántos trabajadores se necesitan para cubrir un determinado número de turnos. ¿Ok? En general, los turnos van a ser, van a estar también regulados por ley, porque efectivamente, aunque el día tenga 24 horas, no se puede trabajar, salvo condiciones muy excepcionales, 24 horas, 220 días. ¿Ok? Entonces, eso obliga a que cada empresa sepa exactamente si tiene un solo turno, si tiene, por ejemplo, un turno diurno y un turno nocturno, o si tiene lo que se conoce como turno mixto, que son un número de horas que es de las que se consideran diurnas y un número determinado en horas nocturnas. Y también se puede hacer el cálculo tomando en cuenta el ratio de proporcionalidad, que en este caso implicaría, por ejemplo, eh, determinar el número de productos o de servicios que se hace en un determinado periodo de tiempo. En el ejemplo que yo les pongo aquí, es una fábrica de sillas, es una jornada laboral semanal de 40 horas. Fabricar una silla toma 10 horas, fabricar 20 sillas una semana. Entonces, sobre la base del cálculo de la relación del tiempo total necesario, a su vez se calcula la jornada de trabajo unitaria y eh, allí efectivamente este, se, se hace la relación entre el número de horas para fabricar versus el número de horas que se trabaja y eso determina el número de personas que se requieren. Luego, dependiendo de las condiciones de cada empresa y demás, los sistemas pueden irse sofisticando. Y afortunadamente, ya contamos con soluciones digitales que hacen que esto no se tenga que hacer de manera manual ni con una hoja Excel. ¿Ok? Los siguientes son las descripciones de puestos de trabajo. Una descripción de puesto de trabajo no es más que un proceso formal que se vale de técnicas cuyo propósito es escribir, describir y especificar todos los elementos clave que concurren en lo que se conoce como descriptivo de puesto de trabajo o de cargo. Implica que nosotros necesitamos tener todo la información más relevante de cómo se llevan a cabo las funciones a lo largo de una jornada o de un conjunto de jornadas y esto bien lo podemos acceder a ello por observación directa o bien por medios indirectos, entrevistas con los trabajadores, entrevistas con los expertos, cuestionarios estructurados o no estructurados, una bitácora de trabajo, etcétera. Y con toda esa información, más los elementos concretos que corresponden a la organización, se hace el descriptivo. En ese descriptivo, al menos deberían estar contenidos eh, dónde se encuentra el puesto eh, en, en la estructura orgánica, eh, en términos de contenido, su nombre, a qué área o departamento o sección está, si tiene ocupantes, quiénes son,
quién, qué puesto jerárquico controla ese puesto y la fecha de cumplimentación. Y esto de la fecha de cumplimentación también es muy importante porque manual descriptivo desactualizado no sirve para nada. Todos los manuales de descripciones de puestos de trabajo tienen que estar perfectamente actualizados. La desactualización superior a los 4, 5, 6 meses implica que pueden estar faltando datos que son clave. Luego se hace una pequeña declaración de la función principal, es decir, la misión del puesto. Luego se hacen o se señalan las funciones o responsabilidades que en ningún caso deben exceder las 8 o 10 funciones. Es un descriptivo. Si ustedes ponen todas y cada una de las cuestiones, cambian y sería entonces un manual de procedimiento. Y no, el descriptivo de puesto complementa al manual de procedimiento. La dependencia jerárquica y funcional que tenga el puesto, de acuerdo a la estructura, las relaciones internas o externas y los datos que correspondan al perfil del puesto. Formación requerida o exigida, mínima o deseada, la experiencia que se solicita, mínima o deseada, y las habilidades y competencias que deben poseer las personas que ocupan ese puesto, mínima o deseada. De alguna manera, cuando nosotros eh, construimos el descriptivo de puesto, eso después nos va a servir para publicar las ofertas de empleo siguiendo tres características o tres conjuntos de características que van a hablar muy bien de quiénes somos. Lo que se llaman características idiosincráticas que hacen referencia al perfil del puesto, las que se llaman específicas que hablan de la organización, de quiénes somos, de cuál es nuestra misión, visión, valores, cuál es nuestra historia y cuál es nuestra estructura formal y todo aquel elemento que sea propio de la empresa. Y luego están las características universales, que son las que sirven para detallar dónde se encuentra el puesto en el organigrama, de quién depende, qué dependencia funcional pueden tener y las condiciones laborales que estarán reflejadas en la oferta. ¿Ok? Con la planificación, con los descriptivos de puestos, pasamos a la fase de reclutamiento y selección de personal. Comparto mi pantalla con ustedes. Dime, Carlos. Sí, bueno, solo sería como una consultita. Eh, ¿Qué tan necesario es que las funciones, perdón, lo que se mostró anteriormente, donde lo que debe de contener, creo que mencionaba lo que eran las universales, correcto, Esto, eso, el perfil del sí, perfil de candidato. candidato. ¿Qué tan Ujú. necesario es que la oferta, o, cómo lo podría, permítame, voy a ver cómo lo formulo? El grado de especificidad, hablas tú. Sí, lo que la empresa, o lo que la empresa está buscando, ¿qué tan necesario es que la empresa en la oferta incluya cada una de estas características? Hombre, le da, primero, habla de quién eres y de lo seguro que estás como organización. Tienes muy bien definido todo esto. Y para los candidatos que quieran este, sumarse a tu empresa, pues los pone frente a la decisión de si es la empresa para ellos o no. Te voy a poner un ejemplo concreto para que te des cuenta de las cosas que pasan. Si tú haces una oferta, por ejemplo, publicas una candidatura, estoy buscando un director de recursos humanos, ¿vale? Y explicas, pues, todas estas cuestiones que están aquí. No vas a ser detallado las 300 funciones o las
500 funciones o las 1000 funciones, X, estoy siendo exagerado, pero para que me entienda, tú vas a colocar las principales. Me vas a hablar un poco de la empresa, etcétera, etcétera. Y tú me vas a hablar de ti, pues empresa, responsable, importante en el sector, bla, 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 bla. ¿Ok? Porque me dices, o si estás trabajando con una consultora, pero por lo menos me dices en qué sector estás y demás. ¿Qué es lo que le hace la gente normalmente cuando está buscando empleo? Contrastar. Si tú dices cosas que son completamente distintas a la que dicen, por ejemplo, empleados y exempleados de la empresa en páginas como Glassdoor o similares, tú tienes un problema con tu reputación organizacional. Tú no eres tu marca empleadora se ve debilitada. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que saber? Que, por ejemplo, tú lo que no debes es hacer promesas que no puedes cumplir. Por ejemplo, decir en una de estas ofertas, soy una empresa donde existen muchas oportunidades de crecimiento. Y resulta que es una empresa familiar donde si no te apellidas como la familia, esas posibilidades son prácticamente ninguna. ¿Cómo sabes que la gente sabe eso? Porque en redes y en las plataformas de formación, en las redes sociales profesionales, etcétera, esas cosas se cuentan de las empresas. Entonces, ahí es lo que tienes que hacer es efectivamente que sea una oferta atractiva. Si tú le dices a la gente, vente a trabajar aquí, lo único que lograrás es matar el hambre, ¿tú crees que alguien se va a interesar? Poco, ¿verdad? Pero si tú le dices, aquí hay muchísimas oportunidades para mejorar tus condiciones salariales, pero la verdad es que se aumenta una vez al año y por decreto presidencial, pues sencillamente eso perjudica. A veces hay que tomar la decisión o bien de no decir o bien de cómo decirlo. Nunca mentir. Eso es lo más importante. ¿Ok? Listo, gracias, muchas Seguimos gracias. hablando dentro de un rato. Comparto mi pantalla para que vean un poco lo que algunas empresas hacen. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, Teeth are brushed. You look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Okay, Reese. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Russell, very nice meeting you. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer.
fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, Okay. please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Probablemente alguno de ustedes haya visto este video en TikTok o en Instagram, pero esto es una experiencia real que ocurrió hace aproximadamente 10 años en Heineken, donde efectivamente, de la mano del departamento de marketing de esa gran empresa, pues diseñaron toda esta actividad para realmente contratar a una persona en práctica. Y eso implica que cada empresa sabe exactamente de qué manera quiere o busca cómo atraer gente. Esa fase de atracción es la que se denomina reclutamiento. Y de acuerdo a Miley Snow, las empresas con estrategia prospectora, es decir, abogan por puestos muy generalistas, donde lo que quieren es apostar por el potencial de las personas, donde lo importante son las diferencias individuales que marcan o estén asociadas a un desempeño por encima de lo esperado, comprometidas, etcétera, apuestan por el reclutamiento externo. Mientras que las empresas defensoras, es decir, las que tienen sistemas de trabajo muy cerrados, donde efectivamente la estrategia es una estrategia de costes, donde está todo muy regulado, estas empresas en general tienden a fomentar el reclutamiento interno. No es que las empresas prospectoras rechacen la promoción interna ni nada por el estilo, pero usualmente tienden a buscar esas tendencias. La inmensa mayoría de las empresas contratan a buena parte de su plantilla por recomendación directa de personas vinculadas a la organización. ¿Ok? Pero en la actualidad, las redes sociales y los portales de empleo han logrado sustituir a avisos de prensa, avisos por radio u otros tipos de mecanismos que se usaban en el pasado para tener mayor cantidad de candidaturas. De hecho, ya con el Big Data y la inteligencia artificial, muchas empresas están directamente seleccionando la información a partir de la información que tienen las personas en sus redes sociales. Busquen o no busquen empleo. El reclutamiento 4.0, la mayor ventaja es el volumen y la posibilidad de automatizar buena parte del proceso de análisis de la currícula, de la data, porque los volúmenes son muy altos.
el mayor inconveniente es que hay personas cuyo trabajo fundamentalmente es postularse a ofertas a ver si aciertan. Y entonces el mayor inconveniente es que de cada 10 ofertas o de cada 10 candidaturas, por lo general entre 5 y 7 usualmente no se ajustan a lo que la empresa busca por limitaciones geográficas, por el perfil o porque sencillamente no tienen nada similar a la oferta que están haciendo. Entonces, la fase de reclutamiento es muy importante porque va a permitirle a la empresa entonces tener a disposición candidatos y candidatas válidas para luego proceder a seleccionarlos. ¿Y cómo se selecciona? Pues a través de un proceso formal donde se van a desarrollar una serie de actividades que sirven para profundizar en el conocimiento de esas personas. En materia de postulación, la mayor parte de los candidatos y candidatas lo hacen a través de su currículum vitae, que es un resumen o una hoja de vida profesional en el que están los datos que se consideran relevantes para los efectos de la candidatura a la que se está apostando. Y en algunos contextos se pide que además de este currículum se acompañe con una carta de presentación redactada ad hoc y que efectivamente hable un poco de quién eres, de lo que buscas, de lo que ofreces y por qué esa empresa debería apostar por ti. Con todos esos datos, la unidad de recursos humanos de selección hace lo que se llama una criba curricular. Los revisa todos y rompo el mito. Se revisan todos los candidatos y candidatas y se rechazan una buena parte, se aceptan una buena parte y hay algunos que se los vuelve a revisar antes de decidir a qué grupo pertenece. ¿Qué es lo que tenemos que evitar en los procesos de análisis curricular? Lo que se denomina efecto halo, es decir, la primera impresión causada bien por el nombre, bien por la foto o bien por cualquier elemento que pueda sesgar el análisis. Y luego hay dos efectos con los que hay que cuidarse mucho, que son el efecto de primacía y el efecto de recencia, y que hacen referencia a la memoria. Y con esto significa que tradicionalmente tendemos a acordarnos más de lo primero que leemos y de lo último que leemos. Y por eso en muchos especialistas en búsqueda de empleo aconsejan a sus clientes que cómo deben organizar la información para que los datos relevantes o importantes estén al principio y al final de la hoja curricular. Una vez que se decide quiénes son los candidatos válidos, se hace un primer contacto telefónico y ese contacto telefónico se hace con el propósito fundamental de saber si la persona está interesada o no. Y si esa persona está interesada, pues efectivamente pasa al proceso que tenga organizada la empresa. En ese proceso de selección de personal se van a combinar, por un lado, actividades que tienen que ver con profundizar el conocimiento que se quiere tener de esas personas. Test psicológicos o psicotécnicos, dinámicas de grupo, assessment center, cualquier actividad que sirva bien de manera individual, bien de manera grupal, para profundizar en ese conocimiento. Y luego se va a llevar a cabo lo que se conoce como entrevista biográfica, que es una conversación estructurada donde lo que se va a hacer fundamentalmente a partir de
el puesto de trabajo que se quiere cubrir y la información que ha aportado el candidato o candidata, pues entonces se van a revisar aspectos claves que tienen que ver con, en primer lugar, su historia de formación, su historia profesional y luego aspectos que tienen que ver con sus valores, necesidades, intereses, conociendo un poco más. Es una conversación aproximadamente de unos 45, 50 minutos y en la actualidad hay empresas que la hacen de manera presencial y hay otras empresas que la hacen de manera virtual. Porque efectivamente las nuevas tecnologías también nos han dado esas posibilidades. De acuerdo al proceso, la empresa puede tener asociado bien una sola entrevista con el área de recursos humanos, aunque lo que usualmente ocurre es que si hay un departamento de recursos humanos hace en la primera parte del trabajo, formula lo que se llama un informe de idoneidad, donde resume toda la información que ha recogido de cada candidato válido, hace una propuesta en términos de el candidato más adecuado frente al candidato con menos posibilidades y luego hay una segunda entrevista que se hace con la persona que decide, que usualmente debería ser la persona que va a ser el jefe inmediato de ese candidato o de esa candidata. Si se decide en positivo, entonces, pues lo que se busca es que hacer una propuesta señalando condiciones, tipo de contrato, condiciones económicas y fijando el proceso formal para el inicio de la actividad laboral. Lo que debería ocurrir es que una vez que el candidato pasa a ser trabajador, viva lo que conocemos como un proceso de inducción o onboarding, que es un periodo marcado en agenda donde vamos a recibir a esa persona, la vamos a preparar, la vamos a desarrollar con ella actividades que le permitan integrarse en la organización, conocerla y valorar cómo desarrolla su proceso de adaptación. Ustedes recuerden siempre que escoba nueva barre bien. Y lo que queremos es saber si efectivamente hemos acertado en el proceso de selección. En algunas empresas se hace coincidir el proceso de inducción con el periodo de prueba legal que permite la legislación para desistir, bien por parte de la persona o bien por parte de la empresa, del contrato sin que se incurra en pagos extraordinarios más allá de lo que establece los días trabajados. ¿Ok? Y esto en principio es lo que está reflejado en el proceso de atracción del talento. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nada en particular, todo muy claro por dicho. Muy bien. En la presentación, yo no, por el tiempo que tenemos, pues no vemos todas las láminas. Os dejo algunos vídeos que tienen que ver con la entrevista de trabajo, cómo se lleva a cabo, algunos errores que hay que evitar, sobre todo por parte de los candidatos, y les señalo también que efectivamente en la actual... y sobre el proceso de onboarding.
En la realidad del empleo actual hay puestos que están condenados a desaparecer y hay puestos de difícil cobertura. Entonces, en muchas ocasiones, el proceso de reclutamiento no se hace de la manera tradicional, sino, sobre todo en los puestos de difícil cobertura, se va por la persona que está trabajando en otra organización. Y aquí, esto también está muy relacionado con lo que esté marcado en cada país con respecto a la concurrencia, con respecto al respeto de no movilizarte de una empresa a la competencia de esa empresa, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que hoy el robo de talento, para decirlo de una manera muy cruda, está al alcance, porque es la única manera de hacerlo. La otra es el cierre de convenios específicos con instituciones educativas para hacer una especie de proceso de inducción sin firmar un contrato de trabajo y ofrecer primero prácticas y luego el contrato. ¿Ok? Pues si no tenéis más preguntas por mi parte, daros las gracias por vuestra asistencia y vuestro interés. Carlos, Cristina, Demi, Scarlett, Fabricio, Fernando, Giovanni, Graciela, Jonathan, Wendy. Y cualquier duda que surja, ya ustedes saben. A los que me veis en diferido, gracias por haber llegado hasta aquí. Sé buenas personas, cuidado y nos vemos en la próxima semana hablando ya de desarrollo. Muchas gracias. Gracias Gracias a por... ustedes. Que tengáis Muchas una gracias. feliz semana. Bueno, un feliz fin de, que ya gracias a Dios casi es viernes. Muchas gracias. Igualmente, Venga, hasta luego.